Una de las cosas que más hace ilusión trabajando en YouTube, aunque sea con pocos suscriptores, es cuando un desconocido te escribe y te pone palabras chulas. E incluso cuando te hace una petición, por ejemplo en este caso me pidieron hacer Donnie Darko, dije, bueno, es una película que me gusta, ¿por qué no vamos a hablar de ella? Así que hoy y antes de empezar octubre hablamos de Donnie Darko. Antes de nada, esta reseña o semi-reseña se sube antes del especial de octubre, que dura todo octubre. ¿Y por qué no lo he metido en el especial de octubre? Porque no es una peli de terror en sí, es decir, sí, sé que Halloween tiene un gran peso en la trama, pero sirve más bien como digamos no es un conductor, el miedo no es un conductor en esta película a pesar de tener sí escenas que dan cierto terror. Pero no, no va a ser una película de terror y no entra dentro del especial de terror. Así que pasando esta barrera, pues bueno, solo nos queda hablar de Donnie Darko. Donnie Darko. Bien, cuando hablamos de Donnie Darko a muchos se le vendrá ciertos conceptos a la cabeza como puede ser, por ejemplo, película de culto moderna, lo cual aplaudo y soy un ferviente, digamos, apasionado de las películas de culto moderna. Sí, está bien mirar a Hit, también podemos mirar a Thomas Anderson o cosas así. Y la verdad es que me alegro mucho de que Donnie Darko sea una película de culto moderna, a pesar de haber pasado ya, ¿cuánto? ¿15 años? Al margen de que se te venga la película de culto a la cabeza, también se te vienen otros conceptos como pueden ser viajes en el tiempo, personajes interesantes. Y la verdad es que sí, esta película tiene viajes en el tiempo, es una película de viajes en el tiempo y también es una película con personajes más o menos estereotipados. Y sí, tienen a Donnie Darko, que es este chaval que tiene un problema mental, bueno, un problema emocional, mental, que tiene que tomar sus pastillas, tiene que necesitar ayuda en ciertos aspectos de su vida para conducirla bien, pero aún así se ve que es un chaval inteligente. Lamentablemente creo que después todos los otros personajes sirven al servicio de Donnie Darko. A ver, lo que digo es, tenemos a la madre, tenemos al padre, tenemos a la hermana que está hablando de los problemas políticos, de Dukakis y cosas así, tenemos a ese pederasta encubierto que es adorado por esa mujer que es la profesora de Donnie, que es una inepta total, tenemos a esos profesores medianamente visionarios, es decir, que pueden charlar con Donnie, pero si os fijáis, todos estos personajes ayudan a complementar y a tener una idea mejor construida del personaje de Donnie Darko, que es el que verdaderamente yo creo que es interesante. Incluso Frank, que es el conejo, también ayuda a construir esta imagen de Donnie, esta imagen desequilibrada, es decir, tenemos como un compendio de sensaciones que nos remiten a Donnie. Uno sería un poco la locura, ser imprevisible, y con eso tendríamos la ayuda de Frank. Otro sería lo humano, acercarse, ser, digamos, consecuente con esa humanidad, y esa sería la chica, que no me acuerdo, creo que era Gertrude, no sé, es Jenna Malone. Después sería la parte de, digamos, la frustración que puede venir con la madre o con el padre. Digamos que, bueno, Donnie es un adolescente y como muchos siente frustración. Ahora, y enganchando con el personaje de Donnie y de la frustración y de la adolescencia, decir, yo creo que esta es una película muy, muy, muy buena, pero ¿sabéis cuándo más se puede aprovechar esta película en etapas de la vida? En la adolescencia. Si le pones a un adolescente que ha tragado cine comercial como un borrego, y es normal porque yo con 15 años también tragaba mucho cine comercial, que ojo, no es malo, no es malo tragar cine comercial, igual que no es malo comer en un burger, no pasa nada, no es malo, pero también, y si tienes, digamos, una inquietud para saber más del cine, cultivarte más en este arte o en diferentes artes, al igual que la gastronomía, pues uno tiene que ir variando un poquito, pero no es malo. Y a lo que iba, hay ciertas películas que cuando uno ve en su adolescencia y digamos como que cambian un poquito el paradigma de lo hollywoodense o de ciertos, digamos, modelos preestablecidos. A lo que voy es que esta película me parece una gran puerta abierta hacia un cine, digamos, más metódico, más
tranquilo, más adulto, por así decirlo, y es una perfecta puerta para ciertos adolescentes, ya que tenemos al personaje de Donnie con el que un adolescente se puede, digamos, proyectar muy fácilmente, tienen esos problemas existenciales, tienen esas preguntas, y aún así veo que también Donnie se comporta como una persona que tiene sus opiniones muy clavadas, y aún así, digamos, es consecuente a estas opiniones. Así que, y una cosa, si eres un chaval de unos 16, 17 años o 15 años, te puedes ver Donnie Darko porque ese tipo de películas te abren la mente cuando tienes esa edad. Y por ejemplo, recuerdo que yo vi American Beauty con 15 años y dije, wow, hay películas bastante buenas que no tienen por qué ir de asesinos o de superhéroes. Pero ya sé lo que todos en sí queréis que hable, y son los viajes en el tiempo y el personaje extraño de Frank. Ya hemos hablado de que los personajes ayudan a construir la imagen de Donnie, de, digamos, también a darle un poquito la razón en bastantes puntos de la película. Por ejemplo, la película le da la razón a Donnie cuando esta profesora imbécil va a ayudar al pedófilo va a hacer una campaña por él, y la verdad es que ahí dices, coño, Donnie tenía razón porque esta señora es tonta y este hombre es es lo que es. Y sí, querréis que hable de los viajes en el tiempo, pero la verdad es que a mí esta película, como viajes en el tiempo, tampoco es que me haya maravillado mucho. Sí, tenemos la escena de cuando el avión está en ese tornado y, digamos, bueno, el trozo que cae del avión, llamadme inepto, pero no me acuerdo el nombre, el trozo que cae del avión rompe la barrera del sonido y viaja un mes al pasado. Tenemos detalles como esos, tenemos detalles como la incursión de Frank y saber, digamos, esa cuenta atrás que te va presionando durante toda la película. Tenemos esos detalles que sí ayudan a verlo como una película de viajes en el tiempo, pero a mí personalmente, como película de viajes en el tiempo, me gusta bastante más la de Terry Gilliam, la de 12 monos, la de Bruce Willis. Esa creo que me gusta más como viajes en el tiempo. No obstante, y aquí va una cosa, cuando uno ve una película, ve una obra de teatro, una obra literaria, un cómic, normalmente después de al hablar sobre ella, puedes sacarle un mensaje, un jugo o algo que se te haya quedado a ti personalmente. A muchos os habrá quedado personalmente el tema de los viajes en el tiempo, de cómo funciona esto, de, digamos, el tiempo, la línea de Dios, todas esas cosas, ¿vale? Sí, son interesantes. Pero yo me he quedado con otra que quizá algunos no compartáis, y es el tema del amor. ¿Vale? Antes de que salgáis corriendo del vídeo, porque yo no me he metido a ver una reseña de una película romántica, os diré. ¿Cómo empieza la película? La película empieza con Donnie solo. Después, la siguiente escena de la soledad es la escena donde están toda la familia cenando y empiezan a discutir. Toda la familia empieza a discutir. Empieza a decir que siempre se folla tal, que también tenemos el tema de los matrimonios, era el tema de la política. Es decir, la película empieza con una escena de soledad y después con una escena de caos. A lo que voy es, vamos a analizar cómo sigue la película. La película sigue con Donnie, que después se inunda el instituto y gracias a eso conoce a Gretchen. ¿Era Gretchen? Es que no me acuerdo. Era Gretchen, la chica. La conoce y a medida que pasa eso, pues él quiere besarla, pero ella dice que van a tener que encontrar un punto especial para besarse porque tendrá que recordarlo para siempre. A lo que voy es que, y sin darnos cuenta tampoco los espectadores, esta relación que tiene Donnie le va cambiando. Y al final no decide, por así decirlo. Y al final entonces, ¿por qué decide él quedarse en la casa, que se le caiga la turbina y suicidarse? ¿Por qué decide eso Donnie cuando tenemos un chico que ha hablado de tantos temas tan pesimistas a lo largo de la película? Por Gretchen, para que ella se salvase. Recordamos que ella muere en el final y si él no no retrocede en el tiempo, ella seguiría muerta. Así que, o pasaría exactamente lo mismo. Así que lo que hace él es sacrificarse. Y eso es amor. Ella lo dice en un punto de la película y hablan sobre el amor. Es decir, tú puedes hablar todo lo que quieras en esta película sobre los viajes en el tiempo, pero el mensaje con el que yo personalmente me he quedado y con el que, digamos, traza la línea final y el comportamiento final de Donnie es el amor.
Esto no quiere decir que Donnie Darko sea una película romántica, ni mucho menos, es un thriller y es un drama, pero al igual que Deadpool tiene como tema central el amor, pero es una comedia. Así que, bueno, ya veis qué cosas se pueden hacer con el cine, cosas muy interesantes. Se podría hablar muchísimo más de esta película, me encantaría abordar los personajes de los profesores y los personajes de la fanática esta del pedófilo, me encantaría abordar, digamos, ciertas contestaciones que tiene Doña en clase, pero creo que para lo que es y para el tiempo que hay, he dejado claro mi mensaje, más o menos qué me ha transmitido esta película. Y la verdad es que lo he dicho, bueno, te he jodido el final, pero si aún así quieres verla, si tienes 14, 15 años, es una edad perfecta para ver Donnie Darko y después para hablar y meditar sobre ella. Es una buena película, es una película de culto moderna y bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta otra! ¿Cuándo terminará esto? Ya deberías saberlo. Donnie Darko.